En este video vamos a desarrollar un problema de clasificación en donde queremos predecir un target binario 0-1 y al desarrollar esto vamos a poner en contexto varias de las técnicas que hemos discutido a lo largo del curso. Y la idea es darte una visión de principio a fin de cómo desarrollar un proyecto de Machine Learning. Vamos a trabajar con el set de datos del Titanic y vamos a importar las siguientes librerías. Vamos a trabajar con Pandas y NumPy, Matplotlib para hacer las visualizaciones. De Scikit-learn vamos a importar el train-test-split para separar el set de datos. Vamos a hacer un algoritmo de árboles de decisión en base a potenciación de gradientes, que es este que ves acá. Vamos a utilizar el área debajo de la curva ROC como una medida de el buen ajuste o el mal ajuste del modelo que vamos a construir. Vamos a importar también el pipeline, porque hacia el final del video vamos a intentar poner todos los pasos de ingeniería de variables dentro de este pipeline de Scikit-learn. Y para hacer ingeniería de variables vamos a utilizar Feature Engine. Entonces de Feature Engine importamos los módulos de imputación de datos faltantes, de discretización y de categorical encoding, como ves acá. Para cargar los datos vamos a utilizar solamente estas variables que ves acá, más el target, que es survive, de la base de datos del Titanic. Este es el dataset, es un dataset bastante pequeño, pero para efectos de la demo es más que suficiente. Vamos a empezar por aquellas cosas que discutimos en la sección 2, es decir, qué tipos de variables tenemos dentro de nuestro set de datos, son numéricas o categóricas. Esto lo podemos inspeccionar rápidamente con el atributo dtypes de Pandas. Y acá vemos que tenemos variables numéricas como pclass o la variable categórica gender, en este caso género. Podemos inspeccionar los valores únicos de estas variables en este loop, como hacemos acá, por ejemplo, iterando sobre las variables del set de datos y luego imprimiendo algunos de los valores únicos de estas variables. Y así, por ejemplo, vemos que la variable pclass toma los valores 1, 2 o 3. La variable survived, que es el target, es 0, 1, indicando si la persona sobrevivió o no. La variable género, que toma los valores femenino y masculino. La variable edad, que es una variable continua. Y tenemos también estas dos variables de aquí que tienen un número finito de valores. La variable precio, otra variable continua, y acá tenemos la variable cabina, que es la variable mixta con la que hemos trabajado en la sección 11. En esta celda de acá lo que hago es capturar estas variables que hemos visto arriba en listas. La primera lista es una lista de variables discretas, y llamo variables discretas a aquellas que son numéricas, es decir, que no son de tipo objeto y que tienen un número de valores único menor que 10. Al resto las voy a llamar continuas. Voy a capturar como variable mixta a la variable cabina y a las variables categóricas todas aquellas que no cayeron en ninguna de estas tres listas. Entonces podemos imprimir el número de variables que tenemos en cada una de estas listas y vemos, por ejemplo, que tenemos 3 variables discretas, 2 variables continuas, 2 variables categóricas y una variable mixta. Y podemos imprimir el nombre de las listas para saber cuáles variables caen en cuál lista. Luego podemos entrar en la sección 3, en donde investigamos las características de estas variables. Entre estas características investigamos los datos ausentes. Y acá vemos que la variable edad, junto con la variable cabina, embarque y precio del ticket, todas presentan datos nulos. Podemos estudiar también la cardinalidad de las variables, es decir, el número de diferentes categorías de cada variable. Y acá lo que vemos es que la variable género tiene 2, que es lo que esperábamos. La variable embarque tiene 3 puertos en donde se han podido embarcar al Titanic. Y la variable categoría de cabina tiene una gran cardinalidad. Podemos también explorar valores extremos utilizando, por ejemplo, los gráficos de cajas. En las dos variables numéricas continuas que tenemos aquí vemos que edad y precio ambas presentan valores extremos. Como vamos a hacer árboles de potenciación de gradiente, los valores extremos no nos importan mucho, no afectan al ajuste del modelo. Podemos también investigar si las variables discretas tienen datos extremos. Con otro gráfico de cajas vemos que también los hay.
y en particular podemos explorar, por ejemplo, el número de observaciones que presentan los distintos valores y vemos que para esta variable, que en inglés significa parent or child y que significa si el pasajero estaba acompañado por algún otro familiar, vemos que la mayoría viajaban solos, algunos estaban acompañados por un solo familiar o dos, pero muy poca gente viajaba en grupos de 3 o más. Con el método describe de pandas podemos acceder a los valores estadísticos de las variables y comparar y tener una vista bien rápida de si están o no dentro de la misma escala. Ya vemos que no lo están. Una vez más, como vamos a hacer árboles de potenciación de gradiente, la escala de las variables mucho no nos interesa. Como tenemos una variable mixta, podemos pasar directamente a la sección 11 y extraer una parte categórica y una parte numérica de esta variable mixta. Y si te acordás de lo que discutimos en la sección 11, utilizando la parte de string o cadena de caracteres y extrayendo dígitos, podemos obtener la parte numérica de esta variable que luego reformateamos para que sea un floating number y podamos utilizarla en operaciones numéricas. Y accediendo también a la cadena de caracteres en posición 0, podemos obtener la parte categórica, es decir, el primer valor, la letra de la cabina. Entonces, si ahora hacemos un output de los datos que tenemos en nuestro set de datos, vemos la variable cabina, la parte numérica y la parte categórica que hemos obtenido de la variable original. Y ahora eliminamos la variable original de nuestro set de datos y podemos separar el set de datos en set de entrenamiento y set de prueba con sus respectivos targets para poder empezar con las técnicas de ingeniería de variables. En caso de imputación hemos descrito varias técnicas en la sección cuarto. Podemos calcular la presencia de valores faltantes en el set de entrenamiento. En las variables numéricas vemos que edad y cabina numérica presentan bastantes datos faltantes. Podemos hacer lo mismo para las variables categóricas y vemos que las variables embarcamiento y cabina categórica también tienen datos faltantes. Y lo que podemos decidir en este caso es que para las variables numéricas vamos a imputar con un valor arbitrario y las categóricas vamos a reemplazar el valor faltante por una etiqueta que se llama missing. Para la parte de codificación de variables categóricas y etiquetas poco comunes, podemos explorar ahora la nueva cardinalidad que encontramos en las variables que tenemos en el set de entrenamiento y vemos que cabin, que originalmente tenía una alta cardinalidad, ahora al extraer la letra y separarla del número, la cardinalidad ha disminuido bastante. Podemos evaluar la frecuencia de las diferentes categorías de esta variable cabin categórica y vemos que las letras G y T tienen una frecuencia bastante baja, así que las vamos a agrupar dentro de una nueva etiqueta que llamamos rear, como describimos en la sección 6. Como en este caso no vamos a hacer árboles de potenciación de gradiente, no necesitamos realmente transformar o discretizar las variables. Si lo quisiéramos hacer, ahora es la oportunidad de estudiar la distribución de las variables y podemos hacerlo utilizando el método histograma de pandas para evaluar las distribuciones, como ves aquí. Y ahora sí, finalmente llegamos a la parte más interesante de esta sección, que es cómo poner todos los métodos de ingeniería de variables que queremos realizarle a este set de datos dentro de una tubería o de una pipeline de scikit-learn. Entonces la manera de hacerlo es la siguiente: llamamos a la pipeline de scikit-learn y creamos una lista con los diferentes transformadores, en este caso de Feature Engine, pero también podríamos utilizar algunos de scikit-learn, uno a uno. Primeramente, generamos imputación de datos faltantes, entonces a las variables numéricas que tenemos aquí las vamos a imputar con un valor arbitrario utilizando el Arbitrary Number Imputer de Feature Engine y en particular vamos a reemplazar valores faltantes con -1. Las variables categóricas, estas dos que tenemos aquí, las vamos a reemplazar con el string missing, el dato faltante va a ser reemplazado con el string missing utilizando el Categorical Variable Imputer de Feature Engine. Una vez que hemos removido los datos faltantes de nuestro set de datos, vamos a codificar las variables categóricas. Primeramente vamos a agrupar las categorías G y T dentro de una categoría que llamamos rara, utilizando el Rare Label Categorical Encoder de Feature Engine. Estos son los parámetros que tenemos que setear. Indicamos la variable, indicamos
que tiene que tener un mínimo de 6 categorías para ser codificada, y este es el valor más importante, que si la categoría presenta menos del 10% de observaciones, entonces debe ser reagrupada. Y luego de reagrupar las categorías, hacemos Ordinal Categorical Encoder, esto es, reemplazamos los valores, las cadenas de caracteres por un número, pero acá queremos hacerlo de manera ordenada, es decir, que la cabina que tiene mayor sobrevivencia va a recibir el dígito más bajo, y la cabina que tiene menor supervivencia va a recibir el dígito más alto. Y acá pasamos nuevamente las 3 variables categóricas que tenemos, porque vamos a codificar no solamente la cabina, pero también el género y el puerto de embarque. Y finalmente, la cosa que también podemos hacer es pasar como último paso de la pipeline el árbol de potenciación de gradiente que queremos entrenar. Entonces, una vez que hemos establecido esta pipeline, lo que tenemos que hacer es pipeline.fit, pasar el set de entrenamiento y el target, y esto va a entrenar todos los transformadores. Y luego, si queremos obtener la predicción en forma de probabilidad, tenemos que hacer pipeline.predict_proba, pasar el set de entrenamiento. Esto retorna 2 valores, la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. La probabilidad de 1, que es la probabilidad de sobrevivencia, es la que nos interesa, así que capturamos solamente esta parte del resultado. Y luego podemos hacer lo mismo con el set de prueba. Si queremos inspeccionar brevemente los valores, podemos hacerlo de esta manera, y aquí ves que ya son predicciones de probabilidad. Y luego podemos también, utilizando el ROC AUC Score de Scikit-learn, evaluar el buen ajuste del modelo o el mal ajuste del modelo. En particular, este que está acá está haciendo un poco de overfitting al set de entrenamiento. Y para terminar, vamos a imprimir la importancia de los diferentes features como para tener una visión completa. Esto lo podemos hacer accediendo al árbol de potenciación de gradiente utilizando el named steps de la pipeline y el nombre que le hemos dado al árbol de potenciación de gradiente. Si volvemos a la pipeline aquí arriba, fíjate cómo le hemos dado un nombre a cada paso, y luego con este nombre, en particular este que está acá, podemos acceder a la información de cada uno de esos transformadores. Entonces, accediendo al árbol de potenciación de gradiente y al atributo Feature Importances, podemos capturar la importancia de los diferentes features en una serie de pandas. Luego, como index de estas series, ponemos el nombre de las variables, ordenamos las variables según su importancia y las presentamos en esta gráfica que ves acá, y vemos que para efectos de sobrevivencia en el Titanic, el género era muy importante, la clase social, que está manifestada por el precio y la clase, y también la edad, y el resto sucesivamente. Eso es todo por este notebook, y nos vemos en el siguiente.